Hola, este es el segundo video de su clase de los ciclos políticos y económicos del curso de Política Económica. Recuerden que esta clase está basada en el capítulo 9 del libro de Cherubini y Ferguson. Habíamos quedado en que estas cuatro ecuaciones son las que resumen el modelo de Nordhaus: la función de pérdida de los votantes, la función de votación, la curva de Phillips y las expectativas de inflación. Se supone, para simplificar, que el desempleo deseado es igual a la inflación deseada, que a su vez son iguales a el desempleo natural, que es igual a cero. Entonces, es esta función objetivo la que los gobernantes deben minimizar, la desutilidad de los votantes en cada uno de los años de gobierno. Recuerden que el periodo de gobierno son 4 años. Fíjense que este beta elevado a cada uno de los años del periodo de gobierno implica que es el periodo más reciente, los periodos más recientes los que importan más que los periodos más lejanos. Entonces ya la estrategia del gobierno va a ser minimizar esa función de pérdida, lo que le va a garantizar maximizar la probabilidad de reelección, ¿sí? Entonces hallamos, con base en las condiciones de primer orden de esta función, y el resultado será la inflación para cada año del periodo de gobierno. Estos son los niveles óptimos de inflación. Ustedes deben asegurarse de poder hallar estas condiciones de primer orden. Si ustedes se fijan en los valores que se han obtenido, tenemos que la inflación en el periodo T, en el periodo de la elección, es mayor que la inflación en los periodos más lejanos a las elecciones. Y claramente esto refleja un ciclo de los negocios políticos oportunista o electoralista. ¿Por qué? Porque el hecho de que los gobiernos hagan políticas expansivas para reducir el desempleo justo antes de las elecciones va a generar que el desempleo, dada la curva de Phillips, que la inflación, perdón, sea más elevada en el periodo de las elecciones. Después, una vez se ha obtenido la reelección o la elección, los gobiernos empiezan a ajustar la inflación. Entonces fíjense pues cómo estos resultados generan el ciclo de los negocios políticos oportunistas. Así que el que se pueda dar esta sorpresa inflacionaria es lo que va a hacer que los ciclos de los negocios oportunistas se generen. La inflación va a aumentar y el desempleo va a caer justo durante el año electoral, y este ciclo se va a repetir en cada ciclo electoral, ¿sí? La inflación va a ser baja los primeros 2 años del gobierno, es decir, entre -3 y T-2. Luego va a ir aumentando levemente un año antes de las elecciones, ¿sí? Y va a alcanzar el pico justo en las elecciones, es lo que vemos en este gráfico, ¿sí? Un pico de inflación justo en las elecciones y un nivel de desempleo bajo justo en las elecciones. Este es entonces pues el modelo de Nordhaus, y la crítica pues al modelo es que si pensamos en la política monetaria como instrumento, como el instrumento que los gobiernos van a emplear para poder generar esta sorpresa inflacionaria en los individuos, que es lo que les va a permitir ser más populares justo antes de las elecciones y garantizar su reelección, bueno, ahí podemos tener un problema porque la política monetaria no depende de los gobiernos ni de los partidos políticos, sino que está a cargo del Banco Central, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. La otra crítica es que las expectativas de los agentes podrían ser racionales y no adaptativas, y recuerden que este supuesto de expectativas adaptativas es bastante importante para este modelo. Bueno, ya sobre esto último, el modelo de Alesina va a trabajar eh, su, estos mismos, estas mismas preguntas acerca de la relación entre los ciclos económicos y políticos, suponiendo que los agentes tienen expectativas racionales y no adaptativas.
Bueno, vamos ahora a pasar al enfoque partidista. ¿Sí? Ya estudiamos el enfoque electoralista u oportunista con el modelo de Nordhaus. Ahora, a partir de los modelos de Hibbs por un lado y el de Alesina por otro, vamos a analizar el llamado enfoque partidista o ciclos de los negocios políticos partidistas. Entonces, aquí lo más importante es que los ciclos económicos no son electoralistas, sino partidistas. Y lo fundamental es que los partidos en este contexto no son desideologizados como en el enfoque anterior, sino que cada partido, los de izquierda y los de derecha, van a tener objetivos diferentes, posiciones diferentes acerca de lo que desean en cuanto a meta de inflación y de desempleo, ¿sí? Y pues el peso que le asignan a cada una de estas variables, ¿no? Entonces, empecemos como en el caso anterior con los supuestos, ¿no? Entonces, en el ámbito económico se cumple, al igual que en el enfoque electoralista, que hay una curva de Phillips en el corto plazo y que los hacedores de política emplean políticas de demanda para llevar a cabo sus objetivos. Lo que cambia aquí es que las preferencias de los electores respecto a la inflación, el desempleo y el crecimiento económico van a depender de cuál sea su filiación política, van a depender de que ellos sean de izquierda o de derecha. ¿Sí? Entonces, en el ámbito económico, en el ámbito político, tenemos, y aquí está la diferencia fundamental, que los partidos sí son ideologizados. Ellos tienen una variable económica específica a la cual le prestan atención. ¿Sí? Entonces, en el caso de los partidos de derecha, ellos le van a prestar atención a la inflación. En el caso de los partidos de izquierda, ellos le van a prestar atención al desempleo. ¿Sí? También los votantes, no solo los gobernantes, se enfocan en cómo se comporta la variable que más le interesa según su ideología, ¿no? Y entonces en esa variable es en la que esperan que los partidos tengan una buena gestión en su manejo. Entonces, así como se presentaba convergencia del comportamiento de los partidos en el caso del enfoque electoralista y oportunista, porque en últimas lo que ellos buscaban era siempre maximizar las probabilidades de ser reelegidos, aquí por el contrario se da divergencia en los objetivos macroeconómicos que persiguen, dado que son ideologizados y que lo que van a buscar es mantener el valor deseado o preferido de esas variables, que es diferente entre los dos partidos. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que las políticas económicas que se implementen van a depender de qué partido está en el poder, mientras que en el otro enfoque las políticas económicas eran las mismas independientemente de qué partido estaba en el poder. ¿Sí? Aquí ya entonces tenemos ciclos partidistas, no ciclos electoralistas. Una pregunta aquí importante entonces es ¿por qué suponemos que sí, que los partidos de derecha tienen mayor aversión a la inflación, mientras que los partidos de izquierda tienen mayor inflación al desempleo? Y esto tiene que ver con los tipos de votantes que cada partido representa. Entonces los partidos de derecha representan a dueños del capital, para los cuales la inflación es un gran problema porque sus activos pierden valor. Mientras que los partidos de izquierda representan a los trabajadores, cuyo principal activo y único en muchos casos es su mano de obra. Por tanto, para ellos es el desempleo al que presentan una mayor aversión. Bueno, en este caso también podemos representar las pérdidas de los votantes de acuerdo a una función. ¿Sí? Fíjense que es bastante similar a la anterior. Vemos que la función de pérdida va a depender de las desviaciones del desempleo respecto al valor preferido y de las desviaciones de la inflación respecto al valor preferido. O sea, que aquí ya el valor preferido de estas dos variables va a depender del partido. ¿Sí? Esto no era cierto en el caso del enfoque electoralista. Esa es la diferencia fundamental. Tenemos también que se debe cumplir
alguna de estas desigualdades con desigualdad estricta, y es que el valor preferido de nivel de desempleo para las votantes de izquierda debe ser menor o igual que el valor preferido del desempleo para los votantes de derecha. Por el contrario, la inflación preferida por los votantes de derecha es menor o igual que la inflación preferida por los votantes de izquierda. También en cuanto a alfa, que recuerden que este alfa aquí es la ponderación relativa, la importancia relativa que se le asigna a las desviaciones de la inflación respecto al valor preferido, ¿no? Entonces, entre más importante o más grande sea esta alfa, pues más importante van a ser las desviaciones de la inflación respecto al nivel preferido, comparada pues con la importancia que le otorga las desviaciones del desempleo. Entonces lo que uno esperaría es que para los de izquierda esta ponderación sea menor que para los de derecha. Entonces aquí también en este caso podemos representar la curva de Phillips con alguna ecuación y lo hacemos de una manera más sencilla que en el caso anterior, pero representa básicamente lo mismo. El desempleo está en función de la inflación, ¿sí? Entonces vamos a resolver este problema de optimización. Lo que hacemos es que en esta función de pérdida, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo o deben garantizar que o asegurarse de que pueden llegar a las condiciones de primer orden, que pueden llegar a la solución de este modelo. Entonces a esta función de pérdida lo que pueden hacer es reemplazar la inflación, ¿sí? en esa función y minimizar con respecto al desempleo. Haciendo esto se va a obtener la tasa de desempleo que minimiza la pérdida de cada partido. Esto también lo podemos hacer en clase, así como los anteriores, pero asegurarse de poder llegar a estas condiciones de primer orden. Bueno, entonces el resultado es que el desempleo óptimo para cada partido está representado por esta función. La idea es que, teniendo en cuenta que el desempleo preferido por los partidos de izquierda es menor que el de los partidos de derecha y que la inflación preferida por los partidos de izquierda es mayor que la inflación preferida por los partidos de derecha, pues vamos a obtener que el desempleo óptimo para los del partido de izquierda es menor que para los del partido de derecha. Esto refleja unos ciclos económicos partidistas, porque cuando la derecha está en el poder, el desempleo va a ser más alto y la inflación más baja, y va a ser todo lo contrario si la izquierda está en el poder. Entonces recuerden de todas maneras que no es que a los de derecha les guste el desempleo, ni que a los de izquierda les guste la inflación, no, sino que es la consecuencia que deben afrontar dada su preferencia, en el caso de los de izquierda, de mantener un desempleo bajo y en el caso de los de derecha, de mantener una inflación baja. La existencia de la curva de Phillips en el corto plazo es lo que hace que los de izquierda deban asumir entonces una mayor inflación dada su preferencia por mantener bajo el desempleo, y los de derecha deban asumir un mayor desempleo dada su preferencia por mantener una inflación más baja. Esto es importante que lo tengan claro. Bueno, aquí entonces tenemos que decir que la existencia de un ciclo político va a estar fundamentada en el hecho de que los gobernantes pueden explotar la curva de Phillips, ¿sí? Se pueden mover a lo largo de la curva de Phillips, ¿sí? ¿Y esto qué implica en cuanto al comportamiento de los agentes? Que es un comportamiento no racional. Aquí Hibbs se parece en esto a Nordhaus, y es en el comportamiento no racional de los individuos. Fíjense que podemos ilustrar también de esta manera los ciclos políticos y económicos del modelo de Hibbs, y es que cuando la derecha está en el poder, el desempleo es más alto que cuando la izquierda está en el poder, y lo contrario con la inflación.
después continuamos en un tercer y último video.